Señoras y señores, ¿cómo están? Bienvenidos a De Viva Voz. Oiga, me da mucho gusto saludarle y le agradezco tanto que se esté suscribiendo al canal Chihuahua, porque la verdad, las suscripciones que ustedes hacen en nuestro canal nos motivan para seguir haciendo contenido y seguir compartiendo con ustedes las grandes pláticas que nos echamos en esta mesa. Otra cosa que también le quiero agradecer es todas las vistas que estamos teniendo, todas las veces que nos está escuchando en Spotify. Gracias por seguirnos ahí. Los que no nos siguen, búsquenos como Pedro Castorena o como De Viva Voz. Todo el contenido de este programa, ahí lo puede escuchar también en Spotify. Y a veces, para que sepa, sale antes del episodio, el episodio de audio está primero en Spotify y luego está en la versión de video en este canal de YouTube. Gracias. Sabe que soy Pedro Castorena. Estoy en Twitter, Facebook e Instagram como Pedro Castorena. Sígame. Ahí también compartimos esta información. Oiga, ya ve que le he estado presentando las grandes voces de la radio, mis grandes amigos que tienen toda una trayectoria en la radiodifusión. Y hoy tenemos uno muy importante que la verdad tengo invitándolo, ¿qué le gusta? 15 veces. Y hoy, afortunadamente, coincidimos. Está con nosotros Seth Rojas Molina. Y en 20 segundos, comenzamos. Una gran trayectoria, muchos éxitos y además pionero en muchas formas de hacer radio. Aquí está mi querido Seth. Seth, ¿cómo estás? Mi Pedro, ¿cómo estás? Compadre, te agradezco mucho que por fin hayas tenido la venia de venir a platicar con nosotros, porque en serio, sé que eres una persona muy ocupada, que te apasiona el tema del periodismo, que te apasiona el tema de la locución, que tienes toda tu agenda del día ocupada y que además eres un abuelo responsable que tiene la oportunidad de dedicarle bastante tiempo, mucho tiempo de calidad a sus nietos. Gracias por la oportunidad. Amigo, muchísimas gracias. Y pues tú sabes que desde la primera vez que me invitaste yo hubiera querido estar aquí. Sí, compadre, lo sé. Pero pues, estábamos en lo más terrible del acontecimiento de la pasado, sí, es correcto. Y yo empezaba a cuidarle a mi hija, la mayor, a sus cuatitos, que nos dio la bendición de 2 nietos. Entonces, como fueron prematuros, yo hablé con ella y le dije que llevarlos a la guardería en ese tiempo tan difícil era un riesgo mayor para ellos, por su condición de haber nacido, yo que tenía un poquito más de 7 meses. Entonces, me daba, no miedo, me daba pavor, salir a la calle. El miedo que tuvimos todos, ¿no? Me parece que todos vivimos una época muy difícil, pero gracias a Dios todo ha salido bien. Mis nietos van a cumplir 2 años. 2 años. 2 años. Gordos y fuertes. No, hermosos, la verdad. Pero antes de irnos más allá. Muchísimas gracias. Sí, mi querido Seth, es una pregunta obligada, porque pues queremos saber, el auditorio, nosotros, ¿cómo nace todo esto? ¿Cómo llegas a la radio? ¿De dónde eres? Vamos por el principio. ¿Dónde naces? Bueno, yo soy tamaulipeco, nacido en la Ciudad de México. Ok. Como Chabela Vargas. Como Chabela Vargas. Así es. Yo nací en la Ciudad de México, mi familia vive pues, prácticamente toda en la capital del país. Yo salí joven, en el 81, y yo había estudiado en la prepa 2 semestres de comunicación que me atrajeron de una manera poderosísima, ¿no? Pero eso fue nada más el acercamiento, ¿no? Después estuve poquito más de 1 año en la UNAM, en comunicación colectiva y periodismo, no me gustó y me salí. Es que en esa época era muy rojo, ¿no? Muy rojillo todo el asunto ahí en la... O sea, en la capital del país hay mucha gente con tendencias de izquierda, ¿no? Sí. Y sí. Estaba yo en la facultad de filosofía. Ah, no, entonces, pues ahí estaba la... Era un ambiente, pues, muy rojillo. Sí.
Pero bueno, no me gustó, me salgo y por azares del destino llego a un pueblito perdido en la sierra de Querétaro. Yo trabajaba en una constructora, estaba en un departamento que se dedicaba exclusivamente a trazar caminos rurales o brechas. Okay. Entonces anduve en San Luis Potosí, en Querétaro, y me mandan a la sierra, bueno, nos mandan a la sierra, y ahí había una pequeña estación de radio, la única que había en toda la región. Pero hasta ahí, o sea, no me llamaba la atención porque tocaba música que no me gustaba. Es más, no teníamos tiempo porque pues andábamos en el trabajo en la sierra. Pero un día, cuando yo renuncio a esa empresa y consigo trabajo en otra, y me mandan a Altamira, a un proyecto, no recuerdo de qué tipo, ¿no? Pero me mandan a Altamira y tengo unos días libres, voy a visitar a mi entonces novia, que fue mi primera esposa, y cuando me subo al camión ya para irme a reportarme al trabajo, a la ciudad de Altamira, estaba el camión con el radio prendido y siendo la única estación en no sé cuántos kilómetros a la redonda, pues estaba escuchando la radio de ese pueblito. Radio Felicidad se llama. Desde ese pueblito. Desde ese pueblito. Ok. Entonces yo me voy, pero sale un anuncio solicitando locutores para la radio. Yo llego a Tampico como a las 10 de la noche y traigo el anuncio en la cabeza. No sé por qué, la verdad. Fue algo que me quedó durante todo el viaje. Estuve 2 horas en Tampico. No encontré a las personas con las que me tenía que reportar. Y a las 12 de la noche, Pedro, así, no se me olvida la hora, compro el boleto y me regreso a ese pueblito. Llego a las 7 de la mañana y a las 9 ya estaba yo en la puerta haciendo fila para solicitar el empleo de locutor. Afortunadamente fui el único que se presentó y me contrataron. ¿Y ahí empecé? Ahí empezaste. En 1982. 1982. Así es. ¿Qué tocaba, güey, esa estación? Pues era una estación que tenía una barra pues, de pueblo, ¿no? Digo, no lo hago de manera despectiva, no me refiero a eso de manera despectiva, pero cumplía con las necesidades de tener toda la gama de público que podía haber, que tocaba rancheras, tocaba música tropical, tríos, música romántica de la viejita y contemporánea. Entonces, por ejemplo, a mí en la mañana, que yo estaba en la mañana 2 horas y en la tarde 2, por ejemplo, en la mañana, no me acuerdo, no me tocaba la hora de Vicente Fernández y luego la de los guapangos. Esa era la música más consistente, lo que más presencia tenía en la región, porque está enclavada en una zona guapanguera, en la Sierra Gorda de Querétaro, que colinda con Hidalgo, con Guanajuato. Tú sabes que en Hidalgo el guapango es la música de Hidalgo, ¿no? Entonces ahí hay una cultura guapanguera muy arraigada de muchos años. Entonces era guapango, que era el núcleo de la programación, más lo demás, ¿no? Que eran los complementos como para agarrar un público joven de música contemporánea, el adulto mayor, como le llamábamos antes a la gente de, no sé, 35, 40 años para arriba. Sí, es correcto. Y te tocaba de todo. ¿Y qué edad tenías, güey? Debo haber tenido, ¿qué te dije? En el 82 tenía yo, estaba por cumplir 25 años. 25. Ya empecé viejo en la radio, ¿eh? ¿Sí? Sí, digo, hay gente que empezó muy joven. Sí, hay gente que empezó 15, 16 años. Sí. Pero ese fue el momento en el que quedaste atrapado en el micrófono. Aquí estamos, Pedro. ¿Cuánto tiempo después, cuánto tiempo duraste en esa estación, güey? Ahí duré 2 años. 2 años. 2 años. Luego, pues intenté hacer algo en Torreón, pues me fue mal, no me aceptaron en una estación de radio. Yo tengo un hermano que fue locutor. ¿Ah, sí? Sí, pero él, digamos que él no fue mi influencia. ¿Fue simultáneo o no, él empezó muy joven. Nada más que yo nunca lo escuché porque él hizo su
examen, sacó su licencia y se fue fuera. O sea, él empezó en León, Guanajuato, y luego se fue a Torreón y tiene toda su vida viviendo allá. Vamos, para mí no fue influencia en el sentido que yo nunca lo escuché. Y yo le agradezco que cuando yo llego a Torreón, me lleva para que me hagan una prueba y me dice después, me dijo, ¿sabes qué? Necesitas regresarte a un pueblito como donde estuviste, porque no la haces para una ciudad. Así me dijo. Y bueno. Pero bueno, déjame hacer un paréntesis ahí, güey. Por si mal no recuerdo, 82, 85, el locutor del FM, el locutor de pueblo, era el... Señores y señores, son las 3:25. Y ya, güey. ¿Y ya? Era todo. Tenía bonita voz, tenía un tino para la dicción, pero fuera de ahí no hacían otra cosa en las FMs, güey. Bueno, yo empecé en una AM. Sí. Una AM. Donde había más libertad para intervenir, ¿verdad? Entonces, pues bueno, afortunadamente me rechazaron, ¿no? ¿Y luego qué hiciste, luego güey? me vengo para acá, para Tamaulipas. Mi primera esposa es de Tamaulipas. De Altamira. De San Fernando. San Fernando. Entonces, yo voy y llego a Matamoros. Yo no conocía a nadie. Y pregunto en la central. A un muchacho le digo, oye, disculpa, una estación de radio por aquí. Me dijo, vente, yo te llevo, yo voy para allá. Y llegué a las estaciones de radio de la familia Cárdenas Gutiérrez. Ahí, con Jorge Cárdenas. Con Jorge Cárdenas, que en paz descanse. Sí. Y ahí pues le pedí una oportunidad, ¿no? Ya me preguntaron que si tenía experiencia, ya les platiqué y todo. Tenía yo mi licencia de locutor, lo había sacado cuando estaba yo en Querétaro, y así fue como empecé aquí en Tamaulipas. Duré muy poco, duré 11 meses. Que eran más atrevidos en la estación de Jorge, ¿verdad? Sí. Eran más, buscaban más la modernidad en esa estación. Sí. ¿Ahí estuviste 6 meses? 11 meses. 11 meses en la estación de Matamoros, ¿y luego? Y luego, pues, hay una parte de mi historia en la radio que no me gusta contar. No por otra cosa, sino por alguna implicación que pudiera tener, pero yo llegué aquí ¿qué te diré? En 2006, no, 1986, fíjate. 1986, sí. 86. Yo conozco a Toño Guerrero Hilton, uno de los personajes más brillantes que yo he conocido. En todos estos años en la radio. Muy vivaz, cabrón. Un genio de la radio. Las respuestas las tiene aquí. Es una eminencia. Es una eminencia. Musical, por llamarlo de algún modo. Él es una biblioteca de la música de cualquier época. Sí. La verdad que yo me sorprendo de los amplísimos conocimientos que tiene de la música. Entonces yo lo conozco a él primero por nombre y luego nos conocemos personalmente, y más tarde lo vuelvo a ver, y él me invita a venirme para Reynosa para abrir el proyecto de Radio Rey. Me platica la idea de la estación, y yo inmediatamente decidí aventurarme para acá, ¿no? Y así fue como... Que no existía Radio Rey. No, era Radio Fantástica. Sí, Radio Fantástica. Ustedes vinieron cuando cambia el concepto de Radio Fantástica a Radio Rey, básicamente la abordan Toño Guerrero Hilton, tú y Julio César Guzmán. Charlie. El Charlie, pero el Charlie estuvo no desde el principio, estuvo meses después, ¿no? No, sí. De los primeros que estuvimos en cabina fue Toño Guerrero y yo. Sí. Y luego se incorporó Julio. Y así se fue haciendo el equipo original. De hecho, hubo un tiempo en el que lo que se busca es diluir el nombre de Radio Fantástica y se empezó a mencionar 8:10 AM, 8:10 AM, 8:10 AM, nada más. Y el día 6 de enero de 1986 sale al aire Radio Rey.
realmente música. Realmente música. Realmente música. Y hicieron una época. La verdad que sí. Indudablemente. Hicieron una época, hicieron un estilo, hicieron una forma de hacer radio, construyeron construyeron una escuela de locutores y además construyeron una escuela de creativos, güey. Como que estar ahí, la exigencia de estar ahí con todas las personalidades que ustedes eran para ese momento, era muy demandante y la gente, los jóvenes que en ese momento les siguieron el paso, aprendieron mucho y fueron escuela de lo que ustedes hicieron ahí. El éxito de ese equipo de Radio Rey se basó, uno, en el amor que le tenemos a la radio, que es indispensable para cualquier cosa. Y luego, en la amistad entrañable que construimos. Y además de que todo nos compartíamos, nos ayudábamos, nos apoyábamos. Los locutores originales éramos de fuera. Yo llegué el 5 de enero de 1986, por primera vez a Reynosa, y al día siguiente ya estábamos al aire. Entonces, mis únicos amigos eran, por ejemplo, Toño, que yo ya lo había conocido antes. En Matamoros. En Matamoros. Julio César Guzmán, que yo lo había también conocido en el tiempo que estuve en Matamoros. A Charlie yo lo conocí en Matamoros. Entonces, por ejemplo, yo llegaba y pues, ¿a dónde iba si no conocía yo a nadie más? Nos pasábamos todo el día en la estación de radio y hacíamos de todo. De hecho, la gente del sindicato no nos quería. No. ¿Por qué? Porque estábamos ahí todo el día, a disposición de la empresa, pues por gusto, por estar ahí, porque éramos amigos. Pero a ellos no les gustaba. No, los decanos de la Fantástica, pues ellos se querían quedar sentados como estaban, solo dando la hora y la temperatura. El sindicalismo puede ser bueno, pero lo que yo he conocido, por ejemplo, en este caso del sindicato de radio, no fue una experiencia agradable para mí, definitivamente. Porque te coartan a la gente, la limitan. Sí, cómo no. Y aquí la idea era que la gente fluyera. Esa era la idea. Entonces, eso fue, yo creo que el éxito de esa época, que la verdad nos fue muy bien, súper bien. Sí, la gente nos aceptó, nos quiso. La verdad que es algo que cada uno de nosotros, sin temor a equivocarme, Pedro, llevamos muy dentro, la verdad. Muy dentro, es una experiencia, mira. Necesitaría yo levantarme la manga para que vieras que la emoción que siento de recordar toda esa época. Fueron pocos años, yo realmente no recuerdo quién se fue primero, yo estuve 5 años nada más. Creo que Toño se fue antes, y así. Sí, Toño se fue antes. Entonces, fue un equipo que se desbalagó. ¿Sí? No por nosotros, sino porque, lo voy a decir sin animosidad, ni que parezca que tengo algún resentimiento, un sentimiento negativo, simplemente porque no nos cumplieron lo que nos habían ofrecido. Y que vinieron a construir algo muy grande, güey. La verdad. Que llegó a tener un éxito inusitado, que estaba por encima de las FMs, y decías, ¿cuál es la fórmula, güey? ¿Cuál es la fórmula para tener este éxito? Pues era la integración de los personajes que estaban al aire, cómo ustedes empezaron a interactuar con los públicos. Es decir, ustedes estaban rompiendo la regla de cómo se hacía radio, cabrón. Lo que pasa es de que en esa época, si tú recuerdas, me imagino que estabas muy joven. Muy chico. Muy chico. De niño yo los escuchaba. Entonces, estaba, por ejemplo, Estéreo Mar. Sí. Estéreo Recuerdo. Sí. FM Globo, que no era FM Globo, Estéreo Gemas. Sí. Y otra, no me acuerdo cuál es el nombre de la otra, pero eran estaciones de radio dedicadas a un público mayor. Estéreo Recuerdo. Estéreo Recuerdo. Sí. Era para un público, digamos, adulto joven. Entonces, de hecho, cuando yo platiqué la primera vez con Toño, que me invita a participar en el proyecto, me dice que tenían 2 opciones, que habían estudiado el mercado de Reynosa, que tenían 2 opciones, poner una estación tropical o una estación juvenil. Y se decidieron por
la juvenil. No había una sola estación en toda la región que atendiera al público juvenil. No, de hecho... Entonces, imagínate, Sí. entra al aire y de manera inmediata, Pedro. Y entras con todo el Con pop todo. en español. Y con un diseño de trabajo muy profesional. Toño, como te digo, es un genio y tenía estructurado el proyecto a corto, mediano y largo plazo. ¿No? Porque te puedo decir que, por ejemplo, un año, por citar una fecha, un periodo, tocamos pura música juvenil, exclusivamente música juvenil. Y luego, no sé si llegaste a ver las pautas de programación, las plantillas, eran unas hojas con cuadrículas, haz cuenta un documento Excel, pero con casilleros grandes, y te ponía, ¿no? Por ejemplo, A2, B3 y así, que era la clave de la cinta. No, eran discos. Del disco, sí, del Teníamos, sencillo. sí, o sea, en general teníamos discos de 45 revoluciones, que eran los chicos, ¿no? Entonces, lo que tú hacías era sacar el lado, que tenía su etiquetita, y ya, ¿no? Y así. Entonces, después de ese año, venía el A2, el A3 y un casillero en blanco, que era ya la opción que tenías para tú como locutor decidir qué poner de la música para los adultos jóvenes. Entonces fue abriendo de la programación estrictamente juvenil a la programación para el adulto joven. Fue una mezcla, no sé, ¿qué te puedo decir? ¿Qué podríamos hablar de Timbiriche, por decir? Con José José o con Camilo Sesto, que eran los artistas más grandes, más exitosos de esa época, ¿no? Entonces, ya teníamos el público juvenil cautivo, se abre la programación y amplías tu cobertura a un público un donde poco más cabía grande. Daniela Romo, donde Romo, cabía estas Dulce y todas Pandora, ellas, Pandora sí, y todos sí. ellos, ¿verdad? María Conchita Alonso. María Conchita Alonso, claro, por supuesto. Que era el coco de todos los Sí. locutores, una mujer bellísima. Sí, verdad. bellísima. Y luego entra ya el noticiero de Radio Rey. Entonces se empieza a completar el esquema para atender pues al mayor número de gente posible, de públicos distintos posibles, que fue una buena fórmula y que nos permitió, bueno, al menos yo te digo, yo estuve 5 años, y pues vino otra generación que mantuvo el proyecto y no sé ahorita cómo anda, ¿no? Pero fue una época muy, muy grande, en todos los sentidos, ¿no? En todos los sentidos. Yo siempre he pensado, Pedro, que en mi caso personal, aunque he estado en la televisión, pero mi vida ha transcurrido en la radio, es que la esencia de la radio es, por decirlo de algún modo, cuando tú sales al aire, ¿no? O sea, salir al aire a través de la antena, por decirlo de algún modo. Sí. Te avienta la antena, ¿no? Y pues tu voz o la música viaja y encuentra una persona. Y yo siempre he dicho que entra la señal al oído y está justo a la mitad del camino, porque no basta. No basta. Pero cuando la radio hace que brillen los ojos o genera una actitud, es cuando se hace el clic y encuentra su otra mitad. Y conecta. Para mí eso es la radio. Esa es la radio. Te digo esto porque yo tengo una experiencia, una anécdota que yo guardo con muchísimo cariño, porque te habla de esa magia que se puede construir. No sé si tú recuerdes las oficinas de Radio Rey en esos primeros años que estaban en la calle Zaragoza, entre Hidalgo y Porfirio Díaz. Sí. Era un local. Cortito. Sí, era un local largo, de 4 metros de ancho por, no sé, 17 de largo. Y la gerencia estaba en medio, habían hecho un cuartito de sheetrock. Y luego ya te quedaba un pasillito para la parte de operaciones. Digo, estoy hablando pomposamente para lo que era esa área, que era una salita y luego la cabina de transmisiones y al final un cuartito muy feo, un ticuruche para la cabina de producción, de grabaciones. Estaba muy feo, la verdad, muy, muy feo. El edificio, las instalaciones estaban muy pobres. Entonces, en una ocasión, la secretaria me dice que hay una chica que quiere conocer la estación y quiere conocer al locutor que está en turno, ¿no? Yo
Yo estaba en mi turno matutino, entonces le digo que sí. Las veo entrar y no se me olvida la cara de sorpresa que traía esta chica. O sea, sorprendida y espantada. Sí, ¿cómo no? Diciendo, ¿qué pasa? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Sí, claro. Y cuando me presentan con ella, la cara se le puso igual, ¿no? Ujú. Se quedó sorprendida. ¿Por qué? Porque ya platicando con ella, entrando en confianza, no sé si tú te recuerdas que en esa época había un programa internacional con un pegue enorme, que era Miami Vice. Ujú, claro. Don Johnson, y no me acuerdo Sí, sí, sí. quién era el otro artista, ¿no? Ujú. No sé si te acuerdas, que Sí, eran, claro. eran dos detectives Sí, güey. en Miami que traían, Brando y Brian. traían saco sport Sí. con una camiseta, cuello redondo, Sí. pantalón de algodón, mocasín sin calcetines Ujú. y carros deportivos convertibles, ¿no? Ujú. Esa era la imagen que ella tenía de los locutores de Radio Rey. Ella pensaba que nosotros éramos algo así. Algo especial. Sí, y que la estación pues era una oficina que yo me imagino que De alto lujo. de alto lujo, no como esta. Entonces, eso a mí me hace estremecer de emoción. ¿Por qué? Porque en ese momento sentí que estábamos haciendo lo correcto, Ujú. que estábamos haciendo las cosas bien, porque había alguien que había construido un mundo Ujú. a partir de lo que escuchaba ella todos los días a cada uno de nosotros que estábamos al aire. Ujú. Y daba la sensación, además, güey, te lo digo porque yo fui un gran oyente de Radio Rey, daba la sensación de que se divertían tanto los locutores haciendo la chamba que contagiaban la alegría a las personas que los escuchaban. Cuando tomaban el micrófono y lo tomaban a media risa que tenían con alguien, güey, y entraban y decían, acaba de escuchar a fulano de tal, y ahorita en unos momentos les vamos a poner, y platicaba el locutor, güey. Y ese momento lo transmitían a la gente y se sentía que había una muy buena vibra, que había una gran emoción por estar haciendo radio y escuchabas un éxito y enseguida venía otro éxito. O sea, era como que sentías que los locutores de Radio Rey se divertían entreteniendo y divirtiendo a las demás personas. Eso era lo que tenían construido. Éramos distintas personalidades, Ujú. obviamente, ¿no? Digo, Ujú. pues, es un pleonasmo, ¿no? Una perogrullada, como le dicen. Ujú. Yo, por ejemplo, cuando llegué aquí y la circunstancia de que nadie nos conocía, me hizo sentarme y pensar qué tipo de locutor quería yo ser. Ujú. Pues, tú me conoces, ¿no? Ujú. Desde hace mucho tiempo. Entonces yo opté por ser un conductor, un locutor de una personalidad relajada pero tranquila. Ujú. Y así me fijé esa meta y así he seguido trabajando toda mi vida. Ujú. Y, por ejemplo, Charlie, Ujú. ya lo tuviste aquí, que Ujú. Charlie es un animador nato. Sí. O sea, es un hombre que es jovial, jocoso, Ujú. ocurrente, divertido. Ujú. Y yo soy otra personalidad, pero pues, no me quejo, me ha ido muy bien, la verdad. Ujú. Sí, claro. Tan bien que aquí estoy 41 años después 41 años de haber después empezado en la de radio. haber ¿no? empezado la radio. Bueno, termina la etapa de Radio Rey después de 6 años de estar ahí. Ujú. Termina la etapa de Radio Rey y ¿qué siguió, güey? Bueno, yo estuve un tiempo con otras cosas, pero yo me incorporo a FM Globo. Ujú. Cuando se hace Globo. Cuando, ¿O ya era Globo? No, ya era FM Globo. Ok. Don Romeo Flores Salinas, Ujú. una de las personas más extraordinarias que yo he conocido, o de los empresarios de la radio, el más extraordinario que yo he conocido. Ujú. Suscribo eso, yo le Sí, tuve mucho yo cariño. le a don tengo Romeo. un cariño enorme y eterno. Ujú. Él murió
1995. Así es. Y joven, ¿eh? Muy joven, tenía 62 años. 62 años. 62 años, estaba Es muy correcto. joven. Un hombre típico de su época, ¿no? Entonces yo empiezo a hacer un programa de rock en español con otro amigo, Víctor España, y estuvimos pues un poquito más de un año, yo creo. A ver, musicomanía. Musicomanía, exactamente. Oye, hace días nos estábamos acordando precisamente el intro de Musicomanía, güey, en donde usaban una frase de Don Romeo. Ahí tienen sonando esas guitarras pescuezonas. Bueno, no. Oye, Don Romeo era un hombre muy recio, ¿no? Él simulaba ser enojón. Era una persona con un corazón enorme, la verdad. Y él se refería al rock como la música de guitarras pescuezonas. Pues por lo largo de la guitarra, ¿no? Y nosotros le robamos esa frase y la usábamos en el programa. Entonces, él hacía como que se enojaba, pero yo creo que se sentía halagado de que le hayamos tomado su frase para usarla en el programa. En Musicomanía teníamos una dinámica que surgió por sí sola, o sea, no la planeamos, pero era de pláticas entre Víctor y yo muy incoherentes. Empezábamos hablando de algo, terminábamos con otra cosa, pero generalmente con expresiones muy incoherentes. Y de repente sale la idea de un segmento, ese sí salió pensado, de crítica política o de crítica social, que era el musicóptero, que se supone que yo andaba en un helicóptero y me comunicaba a la cabina para pues, plantearnos que los baches y cosas de lo que ocurría en la ciudad. Usábamos un disco de efectos especiales con el sonido del helicóptero, sí. Y yo tenía un vasito de esos de ese plástico transparente, que es más ruidoso. Sí, claro, sí. Y yo lo usaba para simular el radio, efecto, ¿no? del radio comunicándome desde el helicóptero. Nos fue muy bien, la verdad. La gente creía tuvimos que mucho éxito y muchos problemas. Sí, muchos problemas porque de repente sí hacíamos o decíamos cosas pues políticamente incorrectas, ¿no? Entonces, Don Romeo en una ocasión me habla a su oficina y ya iba yo preparado como para que me diera uno de esos regaños que nos daba, ¿no? A todos nos decía muchacho. Estuviéramos chicos, jóvenes, casados, solteros, éramos muchachos. Sí, éramos muchachos. Muchacho, ven para acá, ¿no? Ya entro a su oficina y empieza a platicar conmigo y luego me dice, oye, es que me empieza a decir del musicóptero, ¿verdad? Dijo, no, es que andan dando penas y yo empiezo a sentir que me va a regañar o que me va a hacer una crítica de la sección. Digo que las críticas siempre son bienvenidas, ¿no? Pero yo pensaba que era más bien un regaño. Abre el cajón de su escritorio y me entrega una bolsa. Me dijo, ten. Eran unos walkie-talkies. Para que ya no diéramos lástimas. Nos regaló unos walkie-talkies para que el efecto de hablar por radiocomunicación fuera real. Sí. Entonces, eso para nosotros fue una medalla. Sí. Viniendo de Don Romeo era un halago extraordinario. Sí, cómo no. Entonces, fue la verdad también una experiencia que marcó una época porque ahí también hubo un boom nuevamente de la radio a través de FM Globo. Fue un trancazo. Juan Carlos Ayala. Fue un trancazo. Chuy Peña, Armando Flores, el hijo de Don Romeo, que era muy buen conductor, mal locutor, tenía una voz muy plana, no era muy agradable, pero tenía un conocimiento muy amplio del rock. De Che Cerrato, que ya murió, que también hizo un programa de rock. O sea, hubo Lalo de León, que
volvemos a ser compañeros ahora acá en Más Music. Lalo de León, que era un chamaquito, cabrón. 16 años tenía. Sí. 16 años tenía. Entonces, ese equipo, con esfuerzos aislados, porque no teníamos tanta coordinación, o sea, no había esa integración tan sólida como la hubo en Radio Rey, pero también generó una época. Sí, una super época. Entonces, fue una gran época también. Sí, esa definitivamente es de las dos más grandes experiencias que yo he tenido en la radio aquí. He tenido más, ¿no? Cuando Gema se convierte en Globo, cambia totalmente el concepto de lo que transmitía. Gema era romántica, güey. Y de repente llega ahora sí que con todas las expresiones de la música juvenil, y que además de todo ya estaba entrando al gusto del rock y a otro tipo de música. Bueno, el concepto de FM Globo, el concepto de FM Globo a nivel nacional, era música tranquila, romántica, sí, para adulto sí. joven, ¿no? Pero, pues, el chiste fue que alguien entrara con un programa que fue Juan Carlos Ayala, música rey. Sí. O New Age, no sé. Sí. Luego estamos nosotros, está Chuy Peña con SOS al rescate del rock en español. Y se va haciendo una serie de nichos con otro tipo de música que revoluciona a la estación, ¿no? Al grado de que años más tarde, de la cadena que era MBS, le ponen a la empresa la disyuntiva de decir, bueno, ¿quieres seguir siendo FM Globo? Tienes que regresarte al concepto nacional. O te vas a EXA, que es más a lo que ya te pareces actualmente. Sí. Entonces deciden pasarse a EXA. Lamentablemente la gente de México no tomó en cuenta el éxito que tenían muchos programas que estaban al aire en ese momento. Y pues salen todos, sale Juan Carlos, sale Chuy, salen todos. Porque además se encuadró EXA. Digo, fue un gran éxito. Sí. Con mucho esfuerzo, pero las grandes voces salieron, güey. Sí. Se desbalagaron. Y como toda novedad, tuvo una presencia muy, muy grande, EXA. Sí. Pero no se pudo sostener porque le hacía falta el peso de la gente. Eso es lo que marca también los proyectos, ¿no? Sí, es la gente. No nada más es el proyecto, es la gente. Es la gente que está. Entonces, yo corrí con suerte y me quedo porque yo ya estaba con el noticiero local de la empresa. Sí, porque hay un momento, mi querido Seth, en donde de ser un locutor que presentabas música regional, a ser un locutor que presenta música juvenil, a ser un locutor que construye productos exitosos como Musicomanía. De repente, Seth deja el concepto de locutor para la música y se hace el locutor para las noticias, güey. ¿Cómo fue eso? ¿Fue natural? No. ¿O fue una decisión tomada por decir, estoy en edad de cambiar mi rumbo como locutor? Sí. ¿Qué fue lo que pasó, güey? ¿Sí? Fue eso. Yo lo voy a decir con mucho respeto. No recuerdo quién era, pero en ese tiempo, en 1993, fines del 93, yo voy en el carro y pongo una estación de radio, de una de las de Grupo Gape. Y ahí había grandes voces de una época ya pasada, grandes personalidades de la radio, pero ya de otro tiempo, que se quedaron en ese tiempo, pero que eran pues, gente que seguía vigente y les cambiaban la programación, ellos seguían al frente de la programación. Entonces tocó un tiempo en el que era programación para gente joven. Entonces yo escucho a este señor. Yo calculo que tendría, no sé, 60 años. Y tuvo mucha dificultad para presentar al artista y a la canción, porque era un artista joven, que yo creo que a lo mejor él no lo conocía bien, no sé qué pasó,
y batalló mucho para presentarlo. Entonces, a mí eso me impactó muy fuerte y no me quise ver en esa situación de llegar a cierta edad y querer hacer lo mismo con lo que había yo empezado en la radio. Entonces, ¿cuál era mi alternativa? Yo había tenido contacto con las noticias. O sea, no desconocía el mundo de los noticieros. No, porque existía el segmento de noticias de Radio Rey. Cuando se abre el segmento de noticias en Globo, lo encabezas. Surge la idea del noticóptero con la noticia. O sea, de alguna manera estabas conectado con la idea de las noticias. Pero la verdad, no sabía nada. ¿Sí? Absolutamente nada. Entonces, yo en diciembre de 1993 habló con Víctor. Le digo, Víctor, ¿sabes qué? Yo hasta aquí llegué. Voy a dejar el programa. Voy a ver si podemos hacer un noticiero local aquí en la estación. Yo hablo con don Romeo, le planteo la idea y él me dijo, déjame ver. 3 meses estuvo viendo. Y en marzo de 1994 me dice, ok. En ese tiempo estaba en la mañana Pedro Ferriz de Con. A mediodía estaba Carmen Aristegui. Y en la tarde Javier Solórzano. Que eran personalidades de la radio ya en ese tiempo, ¿no? Para transmitir el noticiero local decidieron sacar del aire a Carmen Aristegui. Eso causó una reacción, pero encendida del auditorio, Pedro. Yo nunca me había enfrentado, y no me he vuelto a enfrentar, a un rechazo tan vehemente por parte del auditorio. ¿Cómo fue en ese tiempo? Y les doy la razón. Yo a la gente que oía a Carmen Aristegui le doy la razón de haberse quejado de que me hubieran dado a mí ese horario. ¿Por qué? Porque yo no sabía. Yo quería hacer las cosas y le echaba ganas, pero no sabía. Entonces empezaron a recibirse llamadas, me tocó a mí recibir algunas y sentía muy feo, muy feo la verdad, de sentir ese rechazo de la gente. Nada más que mi permanencia en el programa se debe a la generosidad de don Romeo. No sé por qué. Yo todavía me pregunto por qué no decidió sacar el programa del aire, si se dio cuenta inmediatamente de que estaba haciendo un fracaso. No lo sé, pero se lo agradezco enormemente. Yo a don Romeo, como te digo, le tengo un cariño enorme, eterno, y un agradecimiento todavía mucho mayor. Él es parte de mi vida personal y de la radio. Entonces, pasaron varios meses. Y firme de que te quedaras ahí. Y sí, ahí él no me decía nada, ¿no? Tú dale. Entonces, yo en ese tiempo estaba trabajando en el Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción de los Derechos Humanos, que ahí empecé haciendo recortajes, le decían. O sea, yo recortaba las notas de los periódicos que me daban, las pegaba en una hoja, les ponía el nombre del periódico, la fecha, y se guardaba, ¿no? O sea, migración, narcotráfico, ahogados, todos los temas que tocaba el centro, yo los juntaba, se archivaban, y me pusieron a hacer un prontuario, una especie de prontuario, ¿no? Un resumen de la prensa sobre esos temas. Era mensual. Entonces, yo empecé, hacía mi cuadernito, lo imprimían, y ese fue mi inicio en el Centro de Estudios Fronterizos. Afortunadamente, yo terminé a cargo de el proyecto de comunicación del centro, que era un cuadernillo de investigación mensual, que ya ahí tenía que hacer, era una compilación principalmente, pero había que dedicarle horas y horas a estudiar, a ver libros, revistas, recortes de periódicos que yo pegaba anteriormente. Entonces eso me da una más o menos idea del arte de escribir. Ahí empiezo con mis rudimentos. Entonces, eso de alguna manera también me ayuda. Luego me caen documentos muy importantes de la concesión de la basura, la primera concesión de la basura, que estaba
amañada, como no tienes una idea, ¿no? Era un atraco para la gente y un atraco para el municipio, esa concesión. Sí. Entonces yo recibo un paquete muy extenso de documentos y los empiezo a ver y empiezo a trabajar. Que tienes suerte para que te llegue información confidencial a la mano. Entonces yo empiezo a trabajar el tema de la concesión, que me dio para muchos meses. Entonces eso me permite medio enderezar el noticiero, y luego ya la gente me aceptó. Y pues yo estuve ahí desde en el 94, empecé con el programa y salí en el 2002, en diciembre de 2002. Diciembre de 2002. En diciembre de 2002. Pero no sales de las noticias. No, porque yo a partir de ahí me incorporo a Extrema, que de hecho en FM Globo, en Exa me empujaron a tomar la decisión de irme, porque yo fui a cenar con el dueño de Extrema, me lo presentaron, platicamos, no, pues a ver qué hacemos, sí, a ver, ahí luego platicamos, ¿no? O sea, fue una conversación entre gente que se dedica a lo mismo, pero a ellos les dijeron que yo ya me pensaba ir, y me empiezan a tratar de empujar a que me vaya, ¿no? Y pues me voy, yo me fui, y empiezo a trabajar en Extrema, el área de noticias, ¿no? Sí. En el 2003, a principios de 2003. En donde duraste una muy buena cantidad de tiempo. Bueno, ahí la primera vez duré poquito, duré como un año. Luego estuve en Estereoamérica, que ahora es Más Music 90.9. De Más Music, de Estereoamérica, me invitan a trabajar a la televisión. A la televisión. Multimedios, que yo espero que no te cause un problema, pero es la peor empresa en la que yo he trabajado. No, aquí no causa ningún problema. ¿Por qué? Por el trato que le dan a la gente, porque privilegian otras cosas por encima de la gente, pero bueno. Y ahí yo estoy muy poco tiempo, 9 meses, porque a lo mejor ya vamos a empezar a hablar de otras cosas. Yo ahí empiezo a tener conflictos con la gente del gobierno del estado, estando en el noticiero de televisión de Multimedios. Porque yo sigo con mi conducción habitual de radio. Yo no usaba guión. Entonces, pero como yo estaba comprometido con el noticiero, porque yo estaba en la edición, daba órdenes de trabajo, entonces yo sabía que era lo que traíamos para la noche y para el día siguiente. Entonces yo no necesitaba más que unos apuntes, porque yo ya había visto todo el noticiero en la producción. Pero mi conducción era de radio con comentarios, entonces me salió un poco del esquema, y eso me empezó a generar conflictos al grado que pues me despidieron. Duré como 9 meses más o menos. Yo salí de Multimedios en junio de 2006, poquito antes de las elecciones de 2006, de la elección presidencial de 2006. Me acusaban de panista. Y me han acusado de perredista. Y de todo. Y de rojillo. Bueno, luego, ¿regresas a Extrema? Regreso a Extrema en el 2007, cuando me despiden de Multimedios, de la televisión, me habla Luis Sanabria. Que en paz descanse. Que en paz descanse. Personajazo. Muy joven, 47 años tenía. Le agradezco muchísimo el haber compartido con él muchas experiencias. Y me invita a hacerme cargo de su espacio de noticias, y ahí estuve de 2007 a abril de 2016. Y yo renuncié, me dio mucha risa porque yo publiqué que dejaba la empresa, en Facebook comenté que dejaba la empresa, y ahí alguien comentó que sí, seguramente lo corrieron por X, ¿no? O sea, por no sé, estar pegado al oficialismo o algo. Dije, yo no estuve en esa junta, ¿verdad? Ya no estuve en esa junta. Yo renuncié porque yo siempre estuve a mediodía en los noticieros. Sí. En el 2015, Luis Sanabria me dice que mi horario de 1 a 2 ya no me lo puede sostener por necesidades ni siquiera de la empresa, sino de los dueños de la radio, de la estación. De la estación, de la eran primos de él, sí. Eran primos de él. Entonces me explica y me dijo, ¿sabes qué? Mira, pasa esto y esto. No puedo manejar yo, ya no puedo operar esa hora. Te tengo que cambiar.
¿A qué horas te quieres ir? Pues no sé, le dije, tú dime, bueno, y negociamos a la mañana, 6:30 de la mañana. Y era un hombre que sabía compensar lo que sentía que tú le dabas y valías para él Sí. como colaborador o como, Ujú. o como trabajador. Porque yo no supe, hasta después que renuncié, y me voy a desviar un poco, ahí en Radiorama, que bueno, es Extrema y otras 2 estaciones, yo no sabía que me decían la diva. Pues nomás tú no sabías, güey. No, yo nomás, pues, como suele suceder, ¿no? Sí. Yo dije, "Ah, la diva", y supe por qué, y me dio mucha risa. Pues es que lo que pedías ahí se Sí. te daba, güey. ¿Por qué? Porque ya te voy a decir, cuando negociamos el cambio de horario, Luis me pregunta qué necesito, y le digo, necesito un carro. Ujú. Entonces, ¿qué carro? Yo ya lo había escogido, yo ya había pensado en pedirle el carro. Ujú. Le digo, no, pues así, es un Spark de la Chevrolet, un carrito verde que anda ahí Ujú. con el logo de Extreme. Le dije, es estándar, está barato. Ok. Y le habla al contador y le pide que cotice el carrito Ujú. para mí. Y así le decía, yo necesito una computadora. A ver, cotícensela, por favor. Ujú. Yo le pedía cosas para la empresa. Sí, que realmente aunque eran él útiles. muchas veces hizo cosas por mí, ¿no? Ujú. Que generosamente él me daba. Por decirte, oye, voy a ir a México, y, necesito faltar, ¿no? Pues sí. ¿Ya compraste el boleto? No, pues no. No, yo te lo pago. Ujú. Digo, son cosas que se agradecen mucho. Ujú. Entonces, la diva se va a la mañana Ujú. y en un año me provoca el cambio de horario, el cambio de rutina, me provoca una crisis de estrés horrible y me enfermo, pero me enfermo feo. Ujú. Entonces yo trato de negociar con él un cambio de horario Ujú. y no nos pusimos de acuerdo, y esa fue la razón por la que yo renuncié Ujú. y salgo. Y te vas al mediodía. Pues me tardé. ¿Sí te tardaste un buen rato? Me tardé para entrar a Más Music. Ujú. Estuve de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, medio año. Medio año. Medio año. Y entras a Más Music A Más Music en la mañana. en la mañana. Por una decisión errónea, equivocada de mi parte, de Ujú. escoger ese horario. Sí, que dijiste, pues ya me levanto temprano, güey. Sí, pero Como quiera, no, voy. no es mi horario. O No sea, es tu yo me horario. levanto temprano, o sea, no me cuesta, Ujú. la verdad. Pero no es mi reloj biológico. Tan eficiente. funciona, sí, ¿no? La cómo verdad. funciona, sí. Yo a mediodía me siento Al como 100%. pez en el agua. Sí. Entonces, 6 años después, reflexiono y... Qué bueno que te tardaste nomás 6 años. Sí, yo soy Tardo tardado para para tomar tomar decisiones, pero las tomo. Y a partir de enero estoy a la 1 de la tarde, Ujú. ahí en Más Music, A la 1 de la a la tarde. 1 de la tarde. En todo este tiempo, güey, obviamente una carrera de 40 y tantos años, es muy difícil resumirla en un episodio de 40 minutos. Pero en todo este tiempo, ¿cuál fue el momento más amargo, güey, de tu carrera? El más amargo es el que te comenté, El rechazo del mediodía. del rechazo de cuando inicié el noticiero local de FM Globo. Ese fue el rechazo más terrible. Ujú. Yo he tenido experiencias muy amargas, pero Ujú. ninguna me ha dolido. Es más, es la única que me ha dolido. Ujú. Las demás no. Me corrieron de Cablecom 2 veces, me corrieron de multimedios. Bueno, ya como periodista he tenido situaciones muy complicadas, Ujú. de enfrentamiento con políticos, enfrentamiento bueno, no enfrentamiento, sino malos encuentros con gente peligrosa, Ujú. que afortunadamente pues aquí estoy, ¿no? Ujú. Pero así la experiencia dolorosa y amarga que he tenido en 41 años es esa. Y en tu vida, güey, el momento más feliz. La felicidad, pues son momentos. Sí, claro. Digo, no podemos pensar que podemos ser felices un año, 10 años, o sea, son momentos muy especiales.
Pero un momento que recuerdes, que digas... aquí ¿Personal fue. o profesional? Sí, no, personal. Oh, mis hijos, Sí, mis nietos. tus nietos. Yo estoy ahorita en una época, esa sí te la puedo decir, de todos los días estar feliz. Ujú. Ayer me habló, antier me habló mi hija, que iba a estar ocupada en la tarde. Ujú. Ella trabaja en una escuela particular y había, creo que una coronación o algo así. Y me dijo, ella me dice, oye papá, ¿me puedes ayudar? Y yo le digo, ¿a qué horas? Ujú. Porque yo sé que es para que me quede con los niños, ¿no? Ujú. Entonces ayer estuve con ellos como desde las 6 y pues fueron por mí como a la 1 de la mañana. Ah, No, y yo fue los un disfruto tiempo muchísimo. Feliz, la verdad. Feliz, es una, digamos, una relación distinta, obviamente, ujú. que la que puedes tener con tus hijos. Ujú. Yo me Sí, llevo claro, muy bien claro. con los hijos. Pero con los niños, bueno, que yo con mi nieta, la mayor que va a cumplir 16 años, tengo una magnífica relación, Ujú. ¿no? Entonces, ahora que nacieron los cuatitos, Emilio y Daniela, Ujú. pues ando renovado, Totalmente totalmente renovado. Mira, las cosas en la vida no son por casualidad. Ujú. Y si tenemos tiempo, 5 Sí, minutos claro, más. sí, Bueno, sí. mira, tú sabes que me operaron el año pasado del corazón, Sí. una operación a corazón abierto. Ujú. En abril del año pasado, Yopo Garza, el dueño de Grupo Gape, Ujú. me invita a hacer 2 programas Ujú. en el 91.7. Uno era de 6 a 6:55 y el otro era de 10 a 11. Pero, pues pregúntale a Jeffrey, él habló conmigo. Ujú. Jeffrey me habla, él estaba ahí como director Ujú. en Gape, y me dice, oye compadre, ya es que él siempre te dice compadre, oye compadre, mira, y me platica, y le dije, yo encantado. Le dije, nada más no me pongan una condición, Ujú. porque no acepto. No me pidan que deje Más Music, Ujú. no lo voy a dejar. Y con gusto me voy con ustedes. Aceptaron, yo a Jorge Brenes, que es el dueño de Más Music, también le tengo un agradecimiento muy grande. Hablé con él, me dijo, no dale, él es otro rollo, Sí, la verdad. dale con mi compadre, no pasa Sí, nada. entonces yo empiezo, realmente mi coco, mi ilusión, Ujú. mi entusiasmo total estaba en el de la mañana, en el de las 6 de la mañana, porque era Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo. Ujú. Estamos hablando que un público de 5 millones de personas. 5 millones de No. personas, sí. Entonces yo cuando empiezo a ver eso, híjole, yo empiezo a pensar, no, voy a hacer esto. Yo me quería comer el mundo. Ujú. Nada más que al mes de tener media hora de producción al día, hago 2 horas y media, Ujú. con la carga emocional de el compromiso con los 3 programas, pero más el de la mañana, que era el que yo traía entre ojos. Ujú. Y me genera una crisis de estrés Ujú. horrible. Que te lleva al hospital. Me hace caer al hospital, Ujú. afortunadamente. Entonces ya me empiezo a hacer estudios y me diagnostican el problema que traía en el corazón, que traía yo 3 arterias tapadas. Ujú. Y dije, no me puedo quedar así. Entonces empiezo a hacer pues, lo que tenía que hacer, ¿no? Para tratar de operarme. Luego viene, nacen los bebés en junio, 28 de junio del año pasado, y empiezo a cuidarlos. Ujú. Y te puedo decir que como de marzo a poquito antes de mediados de junio, ellos ya empezaban a gatear y cuidar un niño es Es muy complicado. muy complicado y cuidar 2. Dime a mí que tengo Hijo. una de 10. Es No, muy la verdad complicado. digo, cuando estás pendiente, ¿verdad? Ujú. Entonces, ya los niños empezaban a gatear y yo hablé con mi hija y le dije, ¿sabes qué? Yo me siento mal. Ya me sentía yo mal. Me sentía cansado, me dolió la cabeza. Yo me sentía mal en general. Entonces yo, por ejemplo, le dije, no los voy a bajar de la cuna. Le dije, me da miedo que me vaya a dar un infarto. Ujú. Y tenía yo a los niños en la cuna.
Una semana los cuidaba desde las 6 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde. Y luego en otras semanas eran 3 horas a mediodía o 3 horas en la tarde, pero la pesada era esa. Y la invitación de Yopo, cuidar a mis nietos, que definitivamente es una bendición, me puso en el camino de que me operaran. ¿Por qué? Porque yo llego a la consulta de cardiología del Seguro Social en Monterrey, que me mandaron para allá, y en mi primera consulta yo llego con una hojita de contrarreferencia o algo así, le dicen, y se la doy al cardiólogo. Vengo de Reynosa, ya me toman mis datos y todo, ¿no? Y el doctor me pregunta que cómo me siento. Le digo, me siento muy cansado, me duele la cabeza, me duele constantemente el pecho y no sé qué más. Con eso, él decide hospitalizarme. Me dice, yo lo hospitalizo. Es decisión suya. Y dije, no, doctor, yo aquí estoy y me quedo. Me hacen un cateterismo, se salen, hablan conmigo y me dicen que no hay remedio por esa parte. Dijo, no podemos hacerle nada, lo vamos a tener que abrir. Han de haber encontrado carnitas ahí, güey. Sí, no, de todo, de todo. No sé, sí, de todo. No, carnitas no como tanto ya. Me encantan, pero me dan miedo. Carnitas, barbacoa. Sí, o sea, de todo. Encontraron de todo. Grasa hasta tripas y sí, mollejas y la sí. chica. Entonces, yo hablé con Yopo, el dueño de Gape, hace varios meses. Y yo le dije, y se lo dije de corazón, y lo vuelvo a repetir de corazón. Le dije, Yopo, te quedé muy mal con los programas. Estoy muy apenado contigo, pero a la vez estoy muy agradecido porque me hayas invitado. Le dije, porque eso llevó a que me entrara la crisis de estrés, que me permitiera darme cuenta del gravísimo peligro que yo tenía, en el que estaba viviendo. Dije, y me salvó la vida. Sí. Le dije, tu invitación me salvó la vida. Sí, así es. Porque la verdad que a partir del año pasado, de junio, yo me siento excelentemente bien. Entonces, con esto te quiero decir que yo vivo momentos de felicidad siempre. No todos los días, no se puede. Pero pues con los que tengo me es suficiente para estar bien, para sentirme bien. Para estar Y bien. que en esta breve experiencia que te cuento de mi operación, te hago el resumen de mi vida en la radio. La radio ha sido mi vida y la radio me salvó la vida. Y además seguirá siendo tu vida. Ah, sí. Yo espero que no me entre algún proceso de demencia o algo, porque ahí sí me voy a despedir, ¿no? Sí. Yo me veo todavía algunos años funcionando en la radio. Las cosas han cambiado, los retos son enormes para la gente de los medios tradicionales, amigo. Y pues somos afortunados. No, pero además, ¿no? y ya para terminar, mi querido Seth, además has construido en redes sociales una plataforma muy poderosa, cabrón. O sea, ya eres un personaje en redes sociales y es a partir de tu oportunidad de estar compartiendo al momento noticias importantes. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Bueno, en redes sociales yo estoy como Seth. Mi nombre se escribe S-E-T-H, Seth Rojas Molina. Seth Rojas Molina. Así estoy en mi página de Facebook y así estoy en Twitter. En Twitter. Ahí quise entrarle al Instagram y al TikTok, pero prefiero concentrarme en estos dos primero, aprender un poco más. Vaya que has tenido éxito ahí. Entonces, me voy a esperar, ¿no? Facebook es un reto porque la verdad que la empresa, híjole, me trae como piñata, me castigan y me advierten. Sí, o sea, es increíble el régimen de control que te imponen. Creo que cuando te va bien. Sí. Yo no he pagado un quinto de publicidad. Sí, yo y sé. me dicen que eso tiene que ver con la con cuánto te están restringiendo y cuánto te están... pero pues, ahí andamos, ¿no? Mi querido Seth, te agradezco mucho la oportunidad que nos das para platicar, que le das al auditorio para escuchar tu historia. Agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo de estar aquí con nosotros, pero agradezco más tu amistad, mi querido amigo. Gracias. Mi Pedro. Gracias por siempre. Como siempre, un gusto verte, un gusto saludarte y ahora con
pues este enorme gusto que me da el poder estar aquí contigo. Tú sabes que hubiera querido estar desde tu primera invitación, pero bueno, las cosas así se dieron y estoy muy contento y agradecido contigo. Te agradezco mucho. Muchas gracias, amigo. Gracias a usted que nos vio, gracias a Óscar González en la producción, Michelle Méndez en la coproducción, Andrea González en el audio. Recuerde que aquí se escuchan todas las voces, todas las formas de pensar, todas las ideas, siempre y cuando sea de viva voz.